Bueno, Ignacio, que sea lo que Dios quiere. Rock and roll, hermano. Franco Zapetti. Hermano, muchas gracias por venir. Por favor. El monito cordobés Así es. en las redes sociales. Hermano, me pareció muy interesante lo que haces, por eso te decidí invitarte a hablar hoy, que me cuentes de qué va tu vida y qué haces. Me descubrí con que sos alguien que trepa árboles, que no es convencional en el mundo moderno y en la ciudad. Me interesa preguntarte por ahí, también me dijiste que escribiste un libro y que tenés también una filosofía sobre cómo cuidar la ecología y sobre, también está basado en el budismo, lo cual no tengo mucho, ¿qué dirías? No entiendo mucho de qué va, pero me interesa preguntarte todo por ahí. Para empezar, me interesa preguntarte cómo descubriste este movimiento de trepar árboles, que me dijiste que se llama Tarzan Movement, movimiento Tarzan. ¿Cómo te llegó esta información y qué hizo que dijeras, che, esto puede ser algo interesante para hacer yo? Bueno, yo lo que primero me pasó es que primero escribí el libro y yo tenía ahí pendiente, estaba acá en la ciudad y decidí exiliarme, digamos, al campo, en mi caso a los Reartes, digamos, y escribir todos los días, digamos, lo que me salga. Y en esa, digamos, escritura yo conseguí hacer que el ego del humano, digamos, parezca insulso, algo tonto, algo fácil de disolver. Que, digamos, es lo que yo digo, una humillación hacia el ego, para que se disuelva. Cuando se disuelve ese ego, se va a producir, digamos, luego la renuncia de todos los hábitos que tenemos heredados artificialmente, que son de la estructura, digamos, que nunca vamos a poder aniquilar, digamos. La estructura sólida de los edificios, las calles, digamos, las veredas, todo eso que ya ha sido erradicado por el hombre, digamos, por una cuestión de vanidad, usted ya no lo puede recuperar. Yo no puedo derrumbar toda esta ciudad, digamos, y volver a sembrar ese bosque. Ya está. Entonces yo me tengo que sentir humillado por esa pérdida y querer como compensar con mi renuncia a todos estos, digamos, eh, accesorios que tenemos en nuestro estilo de vida. Comprar gaseosa, comprar ropa, bañarme todos los días, pedir alimentos envueltos en plástico. Total, yo tiro mi basura y no me importa dónde está. Pero digamos, el mono, que digamos es a quien nosotros queremos imitar en este movimiento del Tarzan Movement, no tiene ese arrepentimiento de decir yo lastimé al bosque, yo soy el culpable de un derrumbamiento milenario, digamos, ancestral, que la evolución viene empujando esos árboles para que crezcan y muchos seres vivos vivan de él. Para que venga, digamos, un humano, lo tale, digamos, lo refine y haga una mesa, porque, digamos, a él le da asco comer en el piso, digamos. Y por esa vanidad suya destruye cualquier cosa. Es como agarra una pirámide y le saca así la primera pieza para que se caiga sola, digamos. Y le da gozo al humano. No le da una sensación depresiva de talar un árbol, por ejemplo. No le importa. Porque no le genera nada, ninguna pérdida. No tiene ese estilo del mono que sí depende del bosque. Como muchas tribus indígenas que están ahí luchando con la pérdida del bosque. Entonces, el Tarzan Movement lo que haría, sumada a esta humillación y renuncia, digamos, es que le seduzca a adoptar el estilo de vida del mono. Que vea que usted tiene la capacidad para trepar cualquier árbol que desee, digamos, y así se le estoy en bala. Y así se le desbloquearía, digamos, un patio de juegos infinito. Si todos los árboles para vos son un entretenimiento corporal, en vez de ir a hacer calistenia con una barra fija, vos vas a decir, no, quiero ir a los bosques, no quiero ir al gimnasio con las pesas. ¿Dónde están los bosques? Y ese es el problema, que no están. O es una reserva que, digamos, está relativamente controlada por el humano, no es, digamos, sin nada de intervención. El bosque jamás permanece sin nada de intervención. Incluso un gorila, digamos, está en el bosque tranquilo y de la nada pasan un montón de gringos con cámaras y el gorila, ¿por qué tiene que lidiar con esa invasión, digamos, de su territorio? O sea, nosotros destruimos nuestro territorio y el que le dejamos a ellos, se lo seguimos invadiendo porque queremos sacarle foto, cumplir un sueño de la vanidad, digamos. Déjame ver si lo agarré, hermano. Me dijiste varias cosas. Sí, Sobre. perdón. No, no, súper bien, súper bien. También tengo esa costumbre de agarrar. Siento como por ahí. La imagen que tengo es que por ahí jugamos en tres o cinco canchas de Al ping-pong mismo tiempo. al mismo Y tiempo. tenemos que empezar por una capa. No, no, todo bien, vamos a ver. Vamos a ver si podemos ir llevándola. La vamos a ir abriendo y cerrando durante la conversación. Pero me hablaste sobre el budismo, que no tengo mucho estudiado sobre de qué va el budismo, pero me hablaste de la renuncia del ego. El ego siendo
la ilusión de que somos algo separado de la naturaleza, Exactamente. en ese sentido, o de la realidad, porque estamos todos interconectados. Pero nuestro ego, si yo digo yo soy Ignacio, vos sos otra cosa. Yo soy yo, vos sos otra cosa. Me interesa que entremos en profundidad sobre las implicancias y la utilidad de disolver el ego. Y ahí quizás podemos hablar un poco de psicodélicos. No sé si has tenido experiencia con drogas. Sí. Un par sí, buenísimo, nos vamos a meter por ahí también. Que tiene una gran utilidad en justamente reconsiderar tu naturaleza y quién sos vos y cómo te interconectas con el resto de la realidad. Me parece que puede haber una gran utilidad ahí. Ahí vamos para allá. Quiero ver si entendí bien tu posición sobre la naturaleza, sobre la incidencia que tiene el hombre en la naturaleza y ver si lo agarré. Percibo, y decime si lo estoy agarrando, de que tenés una perspectiva negativa sobre el hombre y el uso que hace de la naturaleza. Es así. Completamente negativa. Completamente negativa. Negativa y pesimista, te diría. Porque, digamos, es una corriente filosófica el pesimismo, donde yo leía a Emil Cioran, digamos, que a mí me ayudó a escribir ese libro, digamos, porque vi que no todas las filosofías, digamos, se dedican a desmantelar toda la parte triste que ha hecho el humano, porque generalmente quieren ver cuál es su origen, digamos, especial, cómo es que llega a razonar tan bien, a pensar tan bien, cómo es que llega a sobrevivir tanto, pero en realidad, en la forma en la que lo consigue, no es honesta, no es una forma honesta. Y porque existe el ego, es que no es honesta. Porque los principios del budismo, que es como el esqueleto básico que dice Buda, digamos, es que el origen del sufrimiento es causado por los deseos. Solo va a desear el que posee un ego. Y el que anule, digamos, esos deseos va a cesar el sufrimiento. Pero el ego, digamos, nosotros tenemos la herencia psicológica del ego, digamos, instalada en la cabeza. Lo que hace el Buda, digamos, no es dejar de tener esa herencia, sino que no la sigue. Porque sabe que el ego quiere hacer ciertas cosas con la realidad, pero no la sigue. Eso hace el despierto, digamos. Porque lo que está queriendo hacer el ego, si bien es por una cuestión genética de supervivencia, por ejemplo, yo digo de que usted, cuando percibe, digamos, divide las cosas para simplificarlas. Para mí es mucho más fácil percibir este campo dividido en edificios, calles, cielo y todas esas cosas. Pero esa división no existe. Yo lo estoy haciendo por mi pragmatismo, digamos, porque a mí me conviene, pero no es real esa división. Es completamente subjetiva. También uno puede igualar para contabilizar. Eso es un hábito del ego también, decir, este árbol es igual, idéntico a este árbol, entonces hay dos árboles. Yo digo, este humano es igual a este humano, entonces hay dos humanos, y censo la cantidad de humanos que hay. Digo, son todos iguales y los cuento. Pero en realidad eso no tiene sentido que lo hagas. No tiene sentido que vos iguales una cosa inigualable con otra, solo para vos cumplir ese fetiche de saber cuántos hay de cada cosa, digamos. Y, y bueno, se produce en la taxonomía de la ciencia, digamos, de querer decir, divido todos los animales en especies, cosas, pero jamás entendés cómo funcionan todo el conjunto de especies al mismo tiempo. Solo sabes tal especie seleccionada de esa familia con cosas y solo puedes acceder a ese conocimiento. Pero no ese conocimiento y a la vez otro conocimiento. Porque si vos vas a dividir para simplificar, después no podés juntarlo todo y que te quede la idea. Ese requiere otro tipo de percepción, que en el budismo se usa como metáfora, digamos, como una garza estaría pescando en el río, digamos. Una garza no está buscando ahí, hay un pez, hay un pez, hay un pez, está mirando todo y si de la nada algo se mueve, ahí lanza el pico, digamos. Y ese tipo de percepción se entrena, porque la herencia que tenemos y la inercia egoísta es tal que no es tan fácil. Demanda mucha conciencia, digamos, entrar en ese estado de no seccionar las cosas, digamos, y tener la vista integral, el bloque intacto, digamos, de la percepción. Eso es lo que busca el Zen, digamos. Bien. Hay algunas cosas con las cuales estoy de acuerdo y algunas de las cuales estoy vehementemente en desacuerdo. Así que me interesa que tirarte esas objeciones y, y ver cómo te caen y cómo lo entiendes. Eh, Sobre el ego creo que tiene un vicio de si tenés mucho ego, sos egoísta y haces las cosas únicamente por vos y los demás no importan. O lo demás no importa.
Y si no tenés ego, creo que es imposible sobrevivir. Porque si yo no tuviera ego y no quisiera mantenerme con vida, porque si yo soy lo mismo que ese árbol, entonces mi cuerpo puede alimentar ese árbol y soy uno con el universo. Entonces, en tal caso, no existiríamos si disolvemos el ego completamente. Creo que en ese sentido, el ego, o la forma en la cual yo lo entiendo, es una herramienta para sobrevivir y para transitar la realidad que se nos ha presentado en ese sentido. Estoy de acuerdo con el punto de la percepción, de que por ahí ese árbol no es lo mismo que ese árbol, al mismo tiempo lo simplificamos y ni siquiera es consciente, es Sí. inconsciente. Entonces creo que eso también es parte de la evolución y de, si parece que hay un diseño divino, como Dios nos creó de esta manera, en la cual hay un montón de procesamiento que es inconsciente. El hecho de que estemos prestándonos atención a nosotros, y lo podemos saber porque nos estamos viendo los ojos, porque la evolución nos dio esta parte blanca para saber a dónde ve la otra persona en pos de derivar valor. La persona está viendo eso, debe ser importante. Entonces queremos estar informados sobre dónde está viendo la otra persona. Si estamos acá prestándonos atención, significa que estamos descontando la importancia de todo el resto de cosas que está pasando. Está sonando una campana, alguien está barriendo, hay árboles, hay un pajarito ahí. Todas esas cosas están en el fondo, ¿me entendés? Sí. Como de cortina de fondo, no están a la luz. Y hay una pequeña ventana de conciencia que podemos orientar. Estoy de acuerdo en que podemos controlarla con mayor conciencia, valga la redundancia, podemos ser más conscientes de a qué le prestamos atención, podemos entrenarlo. Y creo que lleva disciplina y creo que hay un camino sobre eso. No estoy de acuerdo en que creo que hay una utilidad en la disolución de ego, pero no como el objetivo final de disolverlo Objetivo completamente. último, digamos. De controlarlo. Creo que saber que existe, saber que puede controlarte y tener cuidado con eso, con los peligros a los cuales te puede llevar y al mismo tiempo integrarlo en pos de hacer un bien a la comunidad. Si pensamos que, vamos a decir, una ecuación religiosa, si Dios es amor y el amor es hacer el bien común, entonces, ¿cómo puedo yo poner mi ego a disposición de ese bien común? Creo que es por ahí. Si yo uso mi ego como una herramienta de estatus y de poder y para oprimir a otras personas, de como yo, soy más importante que vos, ahí está yendo mal. Pero si yo soy importante, siempre y cuando sirva al bien común, ahí es el ego integrado sobre algo más importante que es el bien común. Para mí es por ahí. Ahora, quiero ver si entiendo tu forma de ver las cosas. ¿Estás de acuerdo con esto que te acabo de proponer o pensás que el objetivo debería ser una disolución total del ego? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no es necesaria la disolución total del ego, porque como, como existe en la historia, siempre hay alguien que ya lo hizo primero. Digamos, Buda fue quien, entendiendo todos los mecanismos, digamos, que tenía el ego, decidió renunciar a todos. Y por eso causó conmoción, porque nadie se atrevía a semejante renuncia. Nadie se atrevía a ayunar por tantos años, digamos, no tener relaciones sexuales, no comer, no dormir tanto, estar siempre sentado en la misma postura, eh, conformarse simplemente con el fluir de su respiración, con el tono postural que tenía, y nada más. Y él siendo un príncipe, digamos, porque es la historia de Buda que era un príncipe, hace esa renuncia y deja a todos choqueados, digamos, y deja un eco en la historia. Pero, digamos, el sistema, digamos, lea así, que uno siempre lo ve intangible, pero hay un sistema que quiere algo y quiere que usted sea lo más egoísta posible, no que sea lo menos egoísta posible. El mensaje es que usted consiga para sí mismo lo mejor, no importa a costa de qué. Usted se va a comprar el mejor auto y se va a prostituir en tiempo para comprarlo, va a someter a un montón de albañiles para que le construyan su casa, digamos, pero eso es para su ego. Y como el deseo genera sufrimiento, generalmente con esa premisa el sujeto dice, si yo voy a desear después de este deseo que yo consagre, voy a sufrir, pero no es para usted el sufrimiento. Ahí se está diciendo que el sufrimiento es para todos los demás. Se está diciendo que yo, cuando decida levantarme de esta flor de loto, apenas dé un paso, voy a generar sufrimiento en el pasto que lo voy a pisar y lo voy a doblar. Y me va a dar una gota de compasión tan grande en el corazón que me voy a rebalsar. Con ese amor, digamos, de decir no quiero lastimar nada. Porque se da cuenta que todo está destruyéndose a sí mismo, digamos. Todo está atacándose a sí mismo para sobrevivir. Y usted, digamos, se da cuenta de eso. Llega al estado de conciencia de decir, no, todos nos manejamos con este amor propio y odio al resto. ¿Está bien? Y hace una leve renuncia, digamos, si quiere o si no quiere.
va a haber consecuencias, obvio. El ego te va a súper castigar cuando vos no le des lo que él quiere. Te va a súper castigar. Pero es, digamos, ese ascetismo, digamos, que es una filosofía para pocos, digamos. No todos le eligen, digamos. Como Diógenes, viste, que vivía en un barril, estaba ahí sin nada, vivía con los perros, bebía del río, digamos, y era considerado un sabio. Porque, digamos, el que sigue persiguiendo las cuestiones del ego, cuando lo ve al otro dice, ¿cuánto esfuerzo al pedo? ¿Cuántas cosas hiciste para ese ego? Y en realidad todo se va a olvidar. Yo ahí en mi libro pongo una frase, digamos, que se llama pobre niño que se olvidó cómo olvidar y se quedó sin jugar. Porque cuando usted accede a la memoria, solo puede haber rencor. No puede estar en el presente con una memoria, digamos, que no esté intervenida, digamos. La memoria siempre interviene en el presente y lo deteriora, porque no pueden ser compatibles. Porque usted está viendo que el pasado es algo imaginario y el presente es rotundo. Por más que usted imagine cualquier cosa del pasado, el presente sigue siendo así de rotundo. Entonces es inútil, digamos, ir al pasado, ir al futuro, desear tal cosa, no desear tal cosa, porque todo se va a olvidar. Dame unos toques. No, no, súper bien, súper bien. Tengo como dos o tres cosas. Estoy, creo que en principio de acuerdo con la idea de que el deseo, me dijiste, el ego causa deseo y el deseo causa sufrimiento. Sí. Creo que eso, hay algo de verdad en eso. También por nuestras limitaciones tenemos sufrimiento, como no puedo ser tal cosa. El deseo justamente es algo que no tenés generalmente y descontamos lo que tenemos. Ahora, creo que en ese mismo acto, así como con las memorias, podés tener dos caminos y uno es el rencor, el otro es el agradecimiento. Así como podemos estar rencorosos con algo que nos hicieron o nos pasó, podemos recordarlos como con gratitud por la lección que aprendimos, en el mejor de los casos. Así como esto, estamos agradecidos, estamos pendientes de lo nuevo, de lo que estamos hablando, estamos acá pendientes. Al mismo tiempo, vos estás sano, yo estoy sano, estamos comidos generalmente, por lo menos no nos estamos muriendo de hambre como para poder estar concentrados acá. Tenemos donde poner la silla, el culo en la silla, entonces como hay un montón de cosas por las cuales estar agradecido. Creo que ese es el otro camino. No estoy seguro si no puede haber un balance en eso. Creo que el resentimiento es malo, estamos de acuerdo en eso. Creo que el desear es algo muy intrínseco de la limitación, del no tengo esto y por ende quiero esto. Ahora, creo que de vuelta, no sé si la renuncia al deseo es factible simplemente Naturaleza. por nuestra naturaleza, tal cual, como en algún momento vas a necesitar comer y en ese sentido vas a desear tener comida, si lo llevas a lo básico, ¿no? Creo que el punto es saber que tenés deseo, reconocerlo, prestar atención y entenderte y decir, bueno, tengo deseos. Ahora, ¿cómo debería comportarme sobre estos deseos? Y por ejemplo, quizás vos quieras vivir lo más natural posible. Al mismo tiempo, decidiste ponerte ropa hoy. ¿Por qué? Presumo que tenés el deseo, quizás ponele, en el caso hipotético de que quieras estar desnudo, tenés suficiente sabiduría para encuadrarlo en estándares sociales. No se anda desnudo por la calle. Incluso si te es más cómodo o si te da más placer o lo que sea, no se anda desnudo por la calle. Creo que ese es el punto. Encuadrar el deseo en un bien común. Esa es mi forma de ver las cosas. Y sobre lo que dijiste sobre el pasto, entiendo el punto, pero creo que no es aplicable llevado a cabo en la realidad, como comportamiento. Ahí lo podemos debatir. Esto de salgo de la posición de flor de loto y hago sufrir al pasto. Me dijiste esto también, que estoy totalmente de acuerdo, de que todo se está comiendo a sí mismo, se está autodestruyendo. Si lo pensás en el cosmos, es como planetas chocando y bardo, caos completamente. Ahora, comemos cosas que están vivas o que estuvieron vivas en pos de mantenernos con vida, al igual que todos los seres vivos. Menos las plantas, igual. Como las plantas agarran sol y hacen oxígeno, ¿me entendés? Y hacen vida y crecen a través del sol y del agua. Pero los animales comen plantas o comen animales. Y nosotros somos animales, tenemos un cerebro más desarrollado, tenemos más entendimiento, tenemos esta idea del ego, de que sabemos que somos algo. Tenemos una conciencia que nos permite reconocer que somos. Quizás los animales tengan algo menos desarrollado o no, no tenemos tanta idea de dónde viene la conciencia o de qué es, no está tan estudiado y sigue siendo algo misterioso en ese sentido, pero de igual manera todo se come entre todo en la naturaleza. Entonces creo que ese es el balance que me interesa preguntarte si ves, como renunciar, como siento que de alguna manera para sobrevivir y para mantenerte con vida y para mantener a la sociedad con vida, tenés que creer que el ser humano tiene un lugar especial en la creación. Esta idea de
Dios le dice al ser humano, yo tengo una base muy cristiana, si bien entiendo de que hay una utilidad en Oriente y en esto de la renuncia, de la disolución del ego, del camino del Tao y del orden y del caos, como que hay un montón de sabiduría en algunas religiones orientales, mi base es católica por haber nacido en América. Ahora, está esta idea de que Dios en el jardín del Edén le dice al hombre y a la humanidad de que tiene un lugar específico en la creación y es la idea de ser un servidor o ser un mayordomo de la creación. Creo que si lo conceptualizamos de esa manera y no buscamos oprimir la creación, y creo que hay personas que lo hacen, y creo que la insistencia de el consumismo sin tener en cuenta el medio ambiente no es una buena idea, pero lo podemos considerar hoy que tenemos esa riqueza material Inmediata, digamos. inmediata, pero ya, ¿qué dirías? Cumplida o como ya satisfecha. La gran mayoría de las personas, el 90%, estamos hablando de Argentina, con una historia de hiperinflación. La pobreza, la indigencia, las personas que no tienen para comer, son muy pocas. Y incluso si no hay personas que tengan para comer, la comida está. Ya producimos suficiente comida como para que todos estén alimentados. Creo que entiendo la crítica de, bueno, estuvo la revolución industrial y como, bueno, hay mucho consumismo y el capitalismo y como se puede ver exacerbado, 100%. Pero creo que podemos hacer esa crítica hoy que estamos bien alimentados. Entonces, 100% no digo hay que destruir todos los árboles, digo, Sí. hoy por hoy es el mejor momento para darnos cuenta de que podemos encontrarle una mejor forma y de hacer cosas más biodegradables o que digamos, entren en más comunidad con la naturaleza, pero lo podemos hacer únicamente por haber llegado acá a partir de hacernos todos lo suficientemente ricos que hasta el más pobre tiene suficiente comida para comer. Entonces creo que estoy de acuerdo con la crítica, también encuadrando lo bueno que ha hecho la humanidad para tener esta paz social, primero, porque estamos pacíficos, no nos estamos matando entre nosotros, lo cual ya de entrada es difícil, barra, no tenemos hambre y estamos construyendo algo como una sociedad. Acá se llamará Córdoba, Argentina, en otro Frío. lugar. Ni Ni frío, frío, tal cual, por ni... eso tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos gas, es magnífico. Por eso te digo, quiero ver, me dijiste que pensás que la incidencia del hombre en la naturaleza es completamente negativa. Me interesa preguntarte si hay un balance en el cual pueda ser positiva y te tiro un dato para respaldar mi forma de pensar, que habrá otros que estén en contra. El dato es que las personas que más pobreza tienen tienden a consumir una fuente de energía que más poluciona el medio ambiente. Entonces, la persona que no tiene gas natural, quema madera. La que no tiene madera quema carbón. La que no tiene carbón quema algo más tóxico para el medio ambiente. Entonces las sociedades más limpias y las más ricas son las que más conciencia tienen. De hecho, todo este movimiento de el ecologismo nace en Europa y en Estados Unidos, en Oceanía, en las sociedades más desarrolladas. A China, que está sacando a 1 millón, a 1 billón, 1.000 millones de personas de la pobreza, no le importó y no le importa hoy seguir abriendo plantas de carbón, porque lo único que quieren es tener comida y es, bueno, también geopolíticamente posicionarse y toda la movida. Pero el punto es, si no tenés suficiente para comer, no te vas a preocupar sobre el medio ambiente. Únicamente si tenés suficiente riqueza, y es paradójico, únicamente si tenés suficiente riqueza, podés preocuparte por el medio ambiente. Entonces, en ese sentido creo que hay algo bueno de hacer a las personas ricas, de quizás esto de el hijo pródigo, de que se va, gasta toda su fortuna y vuelve y el padre lo recibe y le dice, vamos a armar este banquete, el otro hermano le dice, pero yo estuve acá, siempre fui obediente y bueno, pero mi hijo estaba ciego y ahora puede ver. Creo que a través de hay un chabón que dice, te cierro con esto, hay un chabón que estuvo metido en Silicon Valley, en la creación de Facebook, qué sé yo, es billonario y tiene un montón de plata. Lo que dice él es más fácil conseguir tus deseos que renunciarlos. Entonces, si tenés que ir por ese proceso de sufrimiento, si tenés que descubrir que la fama y el dinero no te van a hacer rico, pero querés hacerlo y es tu deseo, y lo haces, y después te das cuenta y lo ordenás, creo que eso es más fácil de entender, y al menos es mi camino, por lo que cuente, ha sido mi camino de, bueno, quiero esto, voy, me doy la cabeza contra la pared, y después aprendo de que esto no me llenó, y ahora lo ordeno. Creo que estamos en ese proceso como humanidad de darnos cuenta de que el individualismo no nos llena, de que destruye el tejido social, de que el materialismo, no importa cuánto tengas, siempre querés más, porque el vacío existencial no se llena con, bueno, no solo de pan vive el hombre, no se llena con bienes materiales, sino con algo que te dé suficiente paz como para no matarte. Quizá lo pongo muy existencialista, pero si tenés algo que te haga ser feliz con el rol que ocupas en la realidad, eso te va a dar ganas de levantarte mañana y vas a poder estar en paz con vos mismo. Pero quizás estamos en el proceso de reventarnos la pared, la cabeza contra la pared en términos del materialismo.
¿Cómo te cae, hermano? ¿Pensás que hay algo de bueno en esta cultura, en estos, ¿cómo por dónde se llama esto? En este Este piso, materialismo, en digamos. este materialismo, pero también como eso, hermano, estamos vestidos, tenemos sillas sobre las cuales sentarnos, que nos queda justo la cámara no se mueve porque hay un trípode, Sí. y quizás ha habido, muy probablemente, ha habido contaminación en el proceso. Al mismo tiempo, ¿pensás que podemos estar haciendo más mal que bien? Porque hay, te cierro con esto, disculpa, me estoy Sí, extrayendo. sí, sí, te escucho, no te preocupes. Está la idea de que el ser humano es un cáncer en el planeta y yo disiento profundamente con eso. Creo que hay algo maligno, creo que hay algo diabólico realmente en ese entendimiento de la realidad. Creo que podemos hacerle mal al medio ambiente, pero creo que podemos ser una enorme fuerza de bien en la realidad. Y soy pro humano y soy pro vida en ese sentido. Más allá del aborto, la movida, no viene el caso, pero digo pro vida en el sentido de mantener a la mayoría de las personas que se pueda con vida. Hay un valor en la vida. Pregúntate eso, hermano. ¿Pensás que hay un balance? ¿Pensás que en el análisis final el ser humano es más bueno que malo con la realidad, en la realidad y con la naturaleza? ¿Cómo lo ves? Ahí en Oriente, digamos, en la India, está este señor Krishnamurti, digamos, que no sé si le suena, ¿no? Krishnamurti es un tipazo. Eh, que él escribe un libro que se llama A los pies del maestro. Y quiere decir, digamos, que a través del discernimiento, él da 4 herramientas. El discernimiento es una de qué es la ilusión y qué no es ilusión, digamos. Eso te centra a vos en el presente de decir, todo lo que yo estoy pensando es ilusorio, bueno, todo lo que yo estoy viviendo en este presente es lo real, discernís. Después si vos vas a actuar con amor, que es decir, yo no tengo el deseo de herirte, pero tengo el deseo de ayudarte, va a hacer que vos tengas una forma de actuar correcta, digamos, en el mundo. Pero él dice, no es que hay uno o el otro. Dice, están las personas que saben y están las personas que no saben. Las personas que saben que están en la creación divina, digamos, y están como en una ola, ¿viste? Que está cayendo, digamos, y se vuelca naturalmente. Y hay gente que no ve eso, no ve que es parte de una creación, digamos, inexplicable. No ve eso. Y ese sí, digamos, es una peste, digamos, en el planeta. Y es lo que, digamos, busca, es la lucha del despierto con el dormido, que, digamos, se puede representar como el yin y el yang, digamos. Está el que sabe que Dios existe, digamos, y lo cuida, lo respeta, se preocupa por él, y él sabe que Dios puede ser o no ser, pero sí sabe que su ego existe, porque él ya se dividió de ese Dios. Dice, a mí ese Dios no me importa, pero yo sí existo, de eso estoy seguro. Pero ahí se van a marcar los comportamientos, digamos. Y en el Zen, digamos, existe la práctica del Zazen, que es el estar sentado sin intención de nada. Que yo leí un libro que decía la frase de, que para mí representa la esencia del Zen, que es, de aquello que no se puede hablar, es mejor callarse. Entonces, el lenguaje nace porque existe la dualidad. Existe el Lola porque existe el Chau. Existe el lindo porque existe el feo. Todos esos dualismos, digamos, que va creando el lenguaje, destruyen la percepción integral del sujeto. Pero están los que se manejan con esa división y los que no. Como yo te decía, la visión de la garza que está pescando, digamos. Está el que ve así y está el que no ve así. Y cada uno tiene que entender que existen los dos extremos y cada uno se posiciona en una parte de la existencia de un intento de ser lo más equilibrado entre esos dos. Como vos decís, que no necesitamos esa disolución del ego rotunda así de que vos solo creas en Dios y estés ahí instalado muriéndote en una cueva, digamos. Que ya ha pasado, pero tampoco digamos que estés viviendo tu vida egoísta sin considerar en ningún momento que vos estás en el presente interviniendo con esa creación. Te quiero hacer una intervención sobre eso, hermano. ¿Hay algo que encuentro similar entre el chabón que busca como el tío de Donald, que el tío rico de Donald, no sé Sí, si te ubicás, o los fantasmas de Scrooge, viste esa gente que quiere hacer plata, 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 y se queda en la sociedad y al mismo tiempo ponele que está haciendo un servicio porque está vendiendo un producto y la gente lo está comprando y ponele que hace un buen servicio a la sociedad. Al mismo tiempo es una vida profundamente solitaria y no hace el bien que podría hacer si considerara el bien que puede hacer con sus recursos. Ponele, no sé, la persona que esté 100% metida en sí mismo y en su vida, un narcisista total. sí. Creo que hay algo similar en la gente que se va 100% a hacer un retiro y nunca vuelve. Te quiero poner esto a disposición, estoy haciendo una tangente, Sí, sí. pero te quiero preguntar sobre si pensás que el retiro
en sí mismo no es una herramienta, no es útil, como que no debería ser un en sí mismo o un resultado final, sino que es una herramienta para reintegrarte a la sociedad. Esto de que te vas, tenés tu retiro espiritual, tu retiro de silencio, pero para volver, para servir a la comunidad. Porque creo que hay, si bien se ha vendido esto, ya entiendo de que hay un valor en renunciar a todo, pero el punto es si estás renunciando desde estar ganando, como Buda, que era un príncipe, dijo, bueno, yo renuncio a esto. O si renunciaste porque no podías ser parte de la sociedad. Entonces, bueno, yo no le doy bola a Angelina Jolie porque no me gusta. Ese tipo de cosas, ¿me entendés? De que en realidad no te da. Creo que esa gente que se va, quizás haga un bien o quizás encuentre una forma de vivir en sí mismo, pero creo que falta el componente, que lo tiene mucho el cristianismo, de ayuda a la comunidad, del sacrificio en pos del bienestar y del amor a la comunidad. Por eso es que las iglesias están en el medio de la ciudad. Acá acabas de pasar por la iglesia de la Plaza San Martín. La Plaza San Martín era el centro desde el cual se medía la ciudad de Córdoba. Creo que de eso iba, si bien no lo habían puesto en papel, pensado como, creo que inconscientemente o sin palabras, sabían lo que estaban haciendo en simbolizar que el centro de la comunidad era el sacrificio por la comunidad. No lo veo a eso si una persona se va a una cueva y dice renuncie a todo, pero a eso voy. Claro, y como vivir separado, creo que el ser humano, y no estoy en contra tampoco, no creo que sea tan virtuoso como se nos vende, ese es el punto que estoy tratando de hacer. Si vos querés hacer eso, sé feliz con tu vida, como no voy a decir, che, lo tenemos que apresar porque no puede ir solo, haz lo que quieras. El punto es, no creo que sea tan virtuoso como quedarte en la sociedad a hacer el bien que te gustaría ver expresado, ¿me entendés? Como si vos decís, no, bueno, la sociedad se va a la mierda y qué sé yo, y me voy a vivir solo, creo que no hay suficiente bien en eso como si te quedas y elegís actuar en pos de hacer que ese bien que a vos te gustaría que fuera, fuera. No sé si me expliqué. Sí. ¿Cómo lo ves, hermano? ¿Pensás que debería ser visto esto de los retiros de silencio o los retiros espirituales, visto como una herramienta para volver a la comunidad renovado en vez de quedarte afuera? ¿Cómo te cae esta proposición? Ahí en el budismo, digamos, se dice que cada uno debe ser su propia luz, digamos. Nadie tiene que venir y decirte cómo son las cosas. Nadie te va a explicar cómo es. Vos sos el único capaz de entender por vos mismo, digamos. Entonces, ¿Eso es el discernimiento? no, el budismo, digamos, el budismo da como lección, Buda le dice a sus discípulos, no dejen que nadie más los ilumine. Ustedes solo se pueden iluminar a ustedes mismos. Porque Disculpa que te estoy grabando. ¿Esa luz pensás que es la misma en todos? ¿Es la raíz? Ok, es como la raíz, es como nuestro Dios ahí adentro. yo creo que existen distintos tipos de estrategias de percepción. El humano tiene la misma estrategia que los demás humanos, digamos. Nosotros tenemos la misma mano, el mismo pie, digamos, distinguimos los colores, tenemos este diseño, digamos, por algo. Ahora, ese algo, digamos, esa forma humana de percibir las cosas siempre es la misma. No es que yo voy a ver algo diferente de lo que está viendo ese señor que está pasando allá. Yo no veo otro mundo, digamos. Él lo está viendo desde otro ángulo, pero estamos viendo lo mismo. El otro ser, la otra especie, digamos, jamás va a entenderme. El pescado jamás me va a entender a mí. Porque creo que es Jung, el psicólogo, que dice que el hombre piensa con los pies. Si vos no tuvieses pies y estas manos, vos no te ubicarías en el plano de la manera que lo haces. Digamos, si tuvieses aletas, no le llamarías planeta Tierra, le dirías planeta agua. Si total es más agua casi, digamos. Eh, entonces, el, el ascetismo, digamos, el exilio que uno puede hacer, digamos, diciendo, no, la sociedad está re mal, me voy, veo de lo que yo soy capaz en mi soledad y después, con ese poder, se lo entrego a la sociedad. Pero después, Nietzsche, digamos, hace este libro de Zaratustra, que se trata de esto, de un señor que se va a las cuevas, se convierte en un sabio y vuelve al pueblo a decir las cosas que había, digamos, aprendido. Y Nietzsche le dice que era el mercado de las moscas, digamos, a donde él va a hablar, digamos, porque él cae con esa miel, digamos, dice el dicho de que sabe la mosca de la miel si se la pasa oliendo mierda. Entonces cae Zaratustra como Jesús, como Buda, como todos los que se fueron y renunciaron a todas las cosas que digamos, en la sociedad ya estaban solventadas. Ellos renuncian a esa facilidad, porque es lo que da la sociedad, o sea,
el príncipe Buda, Jesús, los siguientes próceres que decidieron hablarle al mundo, el Che, Bob Marley, qué sé yo, eh, me corté en el hilo que estaba diciendo, perdón. Digamos, todos se han exiliado y le han intentado dar la dulzura que ellos han encontrado de los demás y han fracasado. Y es lo, lo natural que pase que vos fracases, porque generalmente en el budismo se dice que como se persigue la disolución del ego, no es tan fácil encarar ese camino, porque yo queriendo disolver mi ego para yo acrecentar mi ego, es como un camino, un círculo que es muy sinuoso, digamos, es difícil de rondar por ahí, te perdés. Porque pensás que te estás disolviendo el ego, pero en realidad estás adoptando un discurso espiritual en tu cabeza que es superior, te marca a vos como superior. Y lo que dice el budismo es que existe el fenómeno del vacío. No, el humano intenta llenar la creación con algo, pero el que observa, observa el vacío de las cosas. Entiende que la ignorancia tiende a la ignorancia. El sabio es sabio solo porque reconoce su ignorancia. Por eso es sabio, no porque sabe algo más que los demás, sino porque reconoce estas limitaciones perceptuales y entiende que jamás va a poder tocar lo místico, lo inexplicable, lo que por qué queremos decir es esto. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué todo es tan delimitado, todo es tan perfecto, digamos? Y eso nunca lo vas a saber, pero hay que saber vivir con eso. Eso es lo que hace la, la filosofía del Zen a través de una herramienta que se llama Koan. El Koan es un discurso breve que te propone a vos una confusión indisoluble, digamos. No lo vas a poder resolver. Yo te voy a dejar ahí en una paradoja. Y esa confusión es lo que a vos te va a enseñar de si sabes habitar eso, ese lugar donde vos no podés decir cómo es la cosa. Si sabes habitar ese lugar, vas a estar en el estado zen. Si vos no soportás el no estar explicando todo, es porque tenés un ego muy fuerte. Porque vos te nutrís de la palabra como forma de poder para explicar el mundo, digamos. Y se dice que, digamos, el límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Yo solo voy a conocer el mundo según las palabras que yo conozca. Entonces, si yo no puedo hablar de ciertas cosas y elijo callarme, elijo renunciar, digamos, a mi discurso lingüístico, la mente entra en un estado que no se puede enseñar, que vos lo tenés que vivir, que es este estado de claridad, de luz, de la metáfora de la luz, donde vos no estás viendo para ejercer un poder sobre lo que estás percibiendo. Lo estás dejando que entre, digamos, estás dejando que lo que estás viendo sea visto, no que lo que estás viendo tenés que ver algo de adentro de ese paisaje, algo especial. Y es esa renuncia de decir yo voy a lograr algo más allá de esta percepción. Cuando yo descubra algo, mi percepción va a cambiar. No, es así. Como estás percibiendo ahora, es así el despertar. Vos ya estás despierto. Sos vos el que sigue insistiendo con el patrón y la ilusión del ego, que como dijimos antes, la tensión de nuestros órganos nos prohíbe la otra parte, digamos. Entonces, si yo estoy obsesionado con ese ego, yo jamás voy a entender y saber habitar ese espacio de no explicación, de no entendimiento. Y saber habitar ese no entender es mucha humildad. Y esa humildad, esa compasión por uno mismo, por decir, realmente nunca lo voy a descubrir. Y está bien, y no pasa nada. A ver, hermano. Se me quedó pegado esto de que me decías, estoy buscando disolver mi ego y estoy acrecentando mi ego. Sí. Se me vino a la cabeza el término narcisismo espiritual. ¿Cuánta gente hay, sobre todo en las redes sociales, de mírenme qué virtuoso que soy por haber descubierto la verdad real y como yo sé un poquito más que vos, mira lo crack que soy? Entonces rompiste el punto de disolver el ego, de entrada. Creo que hay mucho de eso hoy por hoy. Vos solo. Es por ahí. Eh, ahora, tenemos el problema de la percepción y la realidad. ¿Qué es la realidad? Y creo que hoy por hoy, quizás estoy pegando un volantazo sin querer de la conversación, pero hoy por hoy presumimos que la realidad es algo material, porque hacerlo ha llevado la ciencia hacia adelante
un montón. El hecho de pensar de que la realidad y entender la realidad como algo objetivo puede darnos avances tecnológicos zarpados. Nos ha ido bien en ese sentido. Pero creo que si lo llevamos al individuo y no incrustado en una jerarquía moral de comportamiento, si pensás que el mundo es de base material, te perdés en toda la subjetividad de la experiencia que estás viviendo en ese sentido. Por eso creo que no nos va a llenar y que no sé si es más fácil renunciar o conseguir y después renunciar, pero de una u otra manera, si seguís por esa rueda, estoy pensando como en las esas que vas corriendo arriba, en las cintas. Sí, de hámster, así. Sí, no, pero sí, también, pero en las cintas del gimnasio, los que van a correr. Más humano, más humano. Sí, que corren y no llegan a ningún lado. Si seguís en esa cinta de querer buscar plata y pensar que por más plata vas a tener más cosas, o ahí vas a ser suficiente, o ahí vas a poder ser feliz, te vas a dar cuenta de que no. Quizás te puedes dar cuenta antes, o quizás te des cuenta después de toda esa plata, que hay un montón de esas historias de gente que es rica y famosa y es depresiva y quiere suicidarse o termina en una sobredosis. Como ya existen esas personas. Podés aprenderlo por comparación o por ver la historia de otra persona o vos mismo. Elegí tu camino. Ahora, sobre la realidad en sí misma y el que no la vemos, estoy de acuerdo con vos. Y hay un término en el hinduismo para esto que es Maya, con Y, que es la idea de la realidad física como una ilusión. Y leí un libro que es, a mi entender, el más conocido del hinduismo, y ese fue el único libro que leí, que es Paramahansa Yogananda, se llama el chabón, y es autobiografía de un yogi. Y lo que habla es que como que la realidad es un proyector. El chabón vivió en los 1920, 1930, entonces no tuvo internet. ¿Sabe la palabra protector? Tal cual. Llegó a ver las proyecciones del cine. Y veía eso y así como que la realidad es como cine, como luces y sombras en ese sentido. Y que es una ilusión que no podemos determinar. Como que nosotros estamos en la pantalla, pero no podemos descubrir que hay algo como luz y sombras, y como estamos metidos en la pantalla. O Matrix. Hermano, esto que me dijiste vos de los despiertos y los dormidos, hay alguien que tiene una apertura de conciencia más y que puede reconocer que está despierto. O sea, como que estamos sabiendo que somos. Y ya considerar eso, ya de entrada es psicodélico en sí mismo, como qué significa que estemos vivos. Suficiente para conmoverte debería ser. Suficiente. Ese es el problema, digamos, de estas personas que yacen en este presente. Porque yo en mi libro digo que Buda jamás hubiese podido despertar y generar esta historia si hubiese nacido hoy. Porque Buda, una de las cosas que descubre es el sentido de la impermanencia, digamos. Nada va a permanecer. El árbol se va a morir, el viento, el clima va a cambiar, yo voy a envejecer, todo va a cambiar. Y el sujeto, que no es Buda el que construyó las ciudades, decidió hacer todo de concreto. Todo para que sea tremendamente permanente. Para que esos edificios jamás se caigan. Para que esa cultura, para que esa pirámide ya desde la pirámide decir, esto jamás se va a olvidar. Y se olvidó. Te quiero preguntar, hermano, 100%. Es más, me parece hasta paradójico de que sacando las pirámides, que son el único ejemplo que puedo ver, como las pirámides son zarpadas, como nadie sabe qué pasó ahí, si vinieron los aliens, los Anunnaki, ni puta idea. Pero fuera de las pirámides, el Imperio Romano, sí, el Imperio Romano se vuelve cristiano y se disuelve el Imperio Romano, pero hoy por hoy tenemos la Biblia. Entonces es interesante pensar que un libro o palabras puedan ser más longevas que algo concreto, que un edificio. Parece zarpado eso. Ahora, sobre la realidad. Quizás principalmente no sea de base materialista o de base material, física. Te quiero preguntar sobre tu intuición sobre esto y también meternos brevemente, si te parece, porque es un tema de gran interés para mí, sobre los viajes con psicodélicos. He hablado hace poco con un psiquiatra que está especializado en esto y que tiene gran interés en terapias con cannabis y con psilocibina, con hongos. Así que te quiero preguntar si no te quiero empujar a que cuentes algo que no quieras, pero es una invitación si querés contarme un poco de tu experiencia a través de estos viajes, que yo también los he tenido, podemos hacer una comparación. Ahora, a través de esta experiencia es que, principalmente a través de esta experiencia, es que cambié mi perspectiva sobre la realidad, sobre qué, si bien no todos los días, hermano, todos los días me levanto y sé que esto es como me voy a pisar y mi pie no va a pasar para abajo, como actúo material, como alguien que ve la realidad como algo material, es real. Ahora, a través de ese estado y de ese viaje, a través de consumir hongos o trufas de psilocibina, se hace más evidente a través de la disolución del ego, volviendo a eso, se hace
y esto es reportado en muchos reportes de personas que tienen estas experiencias, se disuelve el ego y cuando se disuelve el ego se une a algo más grande. Se empieza a ver la interconectividad de las cosas y de que esto quizás, más allá de yo soy este cuerpo, si bien si me pegas me va a doler, y ahí en ese sentido me identifico, suele ser más visto a través de esta experiencia como un títere de carne, si querés. Yo estoy adentro, yo tengo un cuerpo, yo no soy un cuerpo. Entonces, ¿es la realidad principalmente material? Si no lo fuera, no podríamos estar acá geográficamente. Como hay un entendimiento de la realidad material que es útil y nos mantiene con vida. El ego nos mantiene con vida. Ahora, ¿puede ser que la realidad emerja de la conciencia o la realidad física emerja de la conciencia en vez de al revés? Viste que evolutivamente está esta idea de, bueno, quilombo en el cosmos, se forman las condiciones para que haya vida, hay vida, y de repente un mono se le prende la cabeza y se da cuenta de que existe. ¿Entendés? Hay muchos otros animales que no tienen eso, pero la presunción es que emerge de la realidad física. Que a través de esta experiencia yo lo empecé a cuestionar más y tengo la intuición de que la realidad física puede llegar a emerger de la conciencia y no viceversa, sino de que la conciencia no es parte de la realidad física, sino de que la realidad física es parte de la conciencia y hay mucho más. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Cómo te cae esta proposición? Yo creo que existe, digamos, ese Descartes le dice el cogito, digamos, que es lo que va a absorber, digamos, todo tu contexto, digamos, y tiene ese límite. Pero en un momento dijiste que un mono, digamos, como que despertó y tomó conciencia. En realidad, la conciencia no es una cosa que poseen ciertos animales o no, sino que la poseen todos. El mismo nivel de conciencia que tiene un grillo es el mismo que tiene el humano, digamos. No es más ni menos. Tu forma de percibir las cosas es diferente que la del grillo, pero lo que están percibiendo y la energía que los está sosteniendo en forma de conciencia es la misma. No está dividido, digamos, la energía de conciencia del árbol, la energía de conciencia de los insectos, de los mamíferos, de los peces, todo. No es que uno la tiene y uno no la tiene, digamos, sino que no nos damos cuenta que no hay que conseguir nada para consagrar esta existencia, para decir, ahora vale más, porque ahora sé hablar, porque ahora sé tal oficio, porque ahora sé tal habilidad. Nadie, digamos, se va a perder del lujo, digamos, del cielo, digamos, por no saber algo. El mono no se queda sin una buena muerte porque no sabe de Dios. No se lo merecería jamás. Sería súper cruel de la naturaleza decir se lo doy a uno y a otros no. O que una mosca, digamos, cuando muere es súper insignificante, pero cuando muere un humano es lo más trágico del mundo. Eso sigue siendo ego, porque las catástrofes, los bosques, digamos, se vienen incendiando hace miles de millones de años. Pero cuando es mi bosque, de mi territorio, me importa un montón. Te quiero preguntar algo sobre eso. Entiendo el punto y hasta quizás esté de acuerdo en algún punto. Es muy difícil saber qué es consciente y qué no. Tenemos la intuición de que esta silla no es consciente, ¿me entendés? Como no está viva, lo que sé que significa eso. Pero creo que existen únicamente la conciencia y sus contenidos. Quizás sea esto contenido o quizás simplemente es demasiado difícil o no tenemos la capacidad, así como dijiste vos, un pescado nunca va a entender mi mundo o mi realidad o cómo yo percibo la realidad porque tiene otra realidad, 100%. Ahora, no sabemos qué es consciente y qué no, quizás todo sea conciencia, ni idea. Pero en términos de acciones y de comportamiento, quizás por nuestro cableado evolutivo, necesitamos poner algo por encima de otra cosa. Quizás nos ponemos por encima a nosotros, por ejemplo, si alguien viene un perro y te viene a morder, prefiero matar al perro que vos te mueras, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué? ¿Porque somos similares? ¿Porque somos parecidos y tenemos una configuración física similar? Quizás sí. Y es más, también por eso he hablado también con gente que es vegana o muy pro animales y tiene refugio y qué sé yo. Y por ahí tenemos más cercanía con mamíferos que con otras cosas. Por ejemplo, todo bien, yo no como carne ni cerdo, ni pollo, pero como pescado. Los pesquetarianos. ¿Por qué uno sí, por qué el otro no? Sentís compasión por ese y por el otro sí. ¿Por qué los perros sí y las vacas no? Las vacas son un asado. Compasión selectiva, digamos. No sé por qué es eso, pero existe. Y volviendo al punto, tenemos que ponernos por sobre encima de las cosas, esto de considerarnos mayordomos. Creo que las historias tienen implicancias puestas en acción. Por eso creo que hay una realidad ahí y creo que tiene sentido, al menos para mí, esta idea de que el hombre o la humanidad sea el mayordomo de la creación, de que la cuide, pero también de que sea el protector, de que tiene ese rol principal
y que se tiene que encargar y tomar responsabilidad sobre eso. Creo que si ponemos a los perros por encima de los hombres, o poniendo el punto que te tiré hace un rato, esto de si consideramos que nosotros somos únicamente una fuerza de mal y de corrupción de la naturaleza en la Tierra, ¿por qué no matarnos a todos? ¿Por qué no apagar el experimento de la conciencia? Y creo que hay algo malo ahí. Tengo la intuición de que es bueno mantenernos con vida. Quizás porque estoy codificado de una manera en la cual no me quiero morir. Sin miedo a morir, vamos a morir. Y somos irrelevantes en ese sentido. Al mismo tiempo, el hecho de que seamos irrelevantes, ¿significa que nos peguemos todo un corchazo y apaguemos todo esto? No. Hay algo bueno en la vida en sí misma y en esa confusión de si estoy despierto, si estoy dormido, si sé lo suficiente o no, si tengo un contacto con la divinidad o no, si me va bien o no, según qué significa bien. Creo que hay algo bueno en la vida y en pos de mantenernos con vida, creo que tenemos que priorizar algunas cosas que otras. Por eso creo que no tiene, si bien quizás todo sea consciente y todo sea parte de lo mismo y seamos todos parte de el uno, potencialmente, pero al mismo tiempo en acción, creo que tenemos que tener un ranking de prioridades para saber cómo comportarnos. Porque si todo es importante, nada es importante. Lo mismo que en ese estado de psilocibina cuando todo es confusión, donde ese árbol ya deja de ser un árbol y empieza a ser ese árbol, porque todo es novedoso. Lo que entiendo según de la fisiología y lo que pasa en el estado de viaje de hongos es que tus percepciones que limitan, o tus percepciones limitantes de, che, prestarle atención a esto, y al piso no le presté atención, o al árbol no le presté atención porque es otro árbol, entonces lo descontas. Eso deja de pasar y ves todo como si lo vieras por primera vez. Todo como algo novedoso, como algo cargado de sentido. Si viviéramos así, seríamos muy improductivos, sería imposible mantenerse con vida. Entonces, si me dejas preguntarte por ahí, primero, ¿cómo te suena esto? Barra, preguntarte sobre tu experiencia a través de viajes de psilocibina, de cuál ha sido tu experiencia y qué aprendizajes has tenido de tener esas experiencias. Bueno, yo creo que ahí, en el momento que uno, digamos, hace una ingesta, digamos, de algo que sabe que le va a alterar su estado de conciencia, generalmente surge un miedo, ¿viste? De decir, yo estoy seguro en este, ahora se me va a presentar algo nuevo. Y lo que se dice generalmente es que uno no tiene miedo a lo nuevo, digamos. Vos no podés tenerle miedo a algo que jamás lo has visto antes. No podés crear ese miedo. Lo único que tenés miedo es de que se acabe eso que conoces. Eso tenés miedo. Y eso es lo que pasa, digamos, en cualquier experimento que haga uno con su conciencia y los psicodélicos. Que va a ver que va a experimentar de otra forma, que al principio va a haber un miedo y que después de vivir esa alteración, uno se nota más flexible contra los nuevos y nuevos siguientes, digamos, estados de conciencia que uno pueda alcanzar. Por eso siempre se dice que en la primera ingesta de LSD, psilocibina, de marihuana, de lo que sea, la persona tiene un quiebre, digamos, espiritual de decir, ya me animé a esta transición abrupta, me animo a cualquiera ahora. Y eso es la experiencia que te da, digamos, la alucinación. El animarte es una forma diferente de percibir. Y entender las cosas de una manera diferente, generalmente es apagada por los demás. Porque yo voy y le digo, che, esa bandera no la ves así como, qué sé yo, muy nacional, no sé qué. Y yo tengo mi postura y otro, yo la comparo con su postura y digamos, no, buscamos un lugar seguro entre los dos. No es que yo puedo ser diferente, ver esa cosa diferente y el otro que lo vea diferente y yo estoy bien con que lo vea diferente. Nos tenemos que poner en comunicación, unir nuestras teorías, por eso hablamos entre nosotros y digamos crear ese marmoleo que es un intento, digamos, según yo es un error el intentar de decir cómo el humano percibe las cosas y que entre todos nos entendamos cómo es esa forma de percibir las cosas. Porque eso es lo que está deduciendo la religión y la ciencia. ¿Cómo es todo esto posible? ¿Cómo es que nos los vamos a comunicar y nos los vamos a explicar entre nosotros? Pero digamos, eso jamás va a suceder. Jamás usted va a poder abarcar, digamos, todo y entenderlo todo. Entonces, ¿por qué sigue insistiendo en explicarse, en decir cómo cree usted que son las cosas si jamás vas a abarcar nada? Pero, o sea, estábamos hablando digamos, ¿qué me habías dicho antes? Perdón. El estado psicodélico Del estado psicológico y... y los aprendizajes. Eso. Perdón, es que tenía la idea y no la tenía ahí nomás. Eh, Esto es lo que busca el Zen. El Zen, digamos,
percibir las cosas de una manera diferente, pero no con una intención de que sean diferentes, sino dejando surgir que sea diferente. Soltando el control, soltando todas las etiquetas, soltando todos los dualismos, soltando todas esas cosas, se supone o dice la historia de esta filosofía que se produce una percepción nueva, digamos, una percepción que deja de necesitar todos estos rótulos, digamos. Porque antes el hombre existía y no sabía hablar. Hay un hombre que no sabe hablar, que no usaba las palabras y se nutría de la naturaleza en silencio. No lo deducía con, con- con letras, digamos, a su experiencia primitiva, digamos. ¿No? Él no necesitaba entenderlo así, lo entendía al toque. Entendía su hambre, entendía su frío, entendía todo lo que su campo perceptual estaba recopilando, pero lo percibía sin obstrucciones. No es que tengo frío o no tengo frío, tengo hambre o no tengo hambre. No hay dudas de las cosas, digamos. Es así rotundo. Y otra cosa que te quería decir es que toda la historia, digamos, toda la memoria, todos los diálogos, todo el lenguaje que nace, es por esto que dice la Biblia, el destierro del jardín. O sea, nosotros no tendríamos que hablar entre nosotros si no hubiésemos perdido el lujo de ese jardín. No tendríamos que decirnos nada si existiese ese ecosistema equilibrado que, digamos, es la creación de Dios, digámosle, pero que con todo el tiempo que tardó, por eso Dios lo saca de ahí, porque usted lo destruye, porque usted, digamos, no entiende hasta dónde apretar, digamos, hasta dónde tirar de la soga de la naturaleza. Porque hizo todas las cosas que hacemos ahora con el ego, eso de dividir para simplificar. También existe un concepto que lo dice Nietzsche, que es el principio y el fin. Que el humano tiene una obsesión para organizarse en el día con el principio y el fin de las cosas. Pero no existe un principio y un fin. Esto es eterno, es eternidad pura, digamos. No podés decir esto empezó en un momento y va a finalizar en otro. No, así no es la eternidad. Siempre existió. Pero nosotros pensamos que los días tienen principio y fin, que nuestros vínculos tienen principio y fin, pero no. Dame toques, 100%. Creo que tiene una utilidad predictiva. Como esto hago los lunes, Sí. esto hago los jueves. También la ciencia y la religión tienen esa utilidad predictiva sobre si te comportas de esta manera, en términos de las historias de la Biblia, si te comportas de esta manera, te va a ir de esta manera. En términos de la ciencia, si a los 100 grados hierve el agua, a 100 grados hierve el agua todo el tiempo. Entonces es útil en ese sentido, pero quiero ver si, creo que hay un punto en el cual estamos de acuerdo y un par en el que no. Entre el lenguaje, creo que la utilidad es justamente aprender, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Si no existe un Dios y no hay arriba y no hay abajo, es una discusión en pos de yo, si existe el poder únicamente y es puramente material, entonces yo tengo que salir con más poder, mantenerme con vida hasta mi muerte. El juego es quién es el más poderoso. Entonces yo voy a tratar de ¿qué dirías? Sobreponerme sobre vos, oprimirte y salir mejor, con una reputación mejor que la tuya. Eso podemos estar jugando. O lo que generalmente se hace, porque la gran mayoría de las personas tienen la intuición de ser buenas personas, es tratar de descubrir la verdad. Entonces, si estamos acá tratando de descubrir la verdad, creo que la comunicación sirve para eso, para saber qué opinas vos, a ver si yo me puedo informar y puedo, ¿qué dirías? Quemar cierta parte del bosque y no todo el bosque. Puedo quemar esa parte del bosque en la cual soy un idiota y vos me estás trayendo algo que puedo integrar en mi nuevo bosque, en mi nueva regeneración, como la de Fénix. ¿Qué dirías? Disolves tu voz previo y traes esta nueva información en una nueva configuración de voz. Quizás esa es la utilidad del lenguaje en el mejor de los casos. Y coordinación también. Ahora, creo que este es el punto en el cual estamos de acuerdo. Decime si te entendí. No toda la experiencia de la realidad puede ser destilada en lenguaje. Y eso creo que también es muy claro si tenés una experiencia psicodélica, vos podés decir rojo, verde, lo que sea, pero no podés ponerte un USB y transferir la experiencia. Es imposible, porque es una vivencia en la conciencia. Yo te puedo decir, tengo hambre, y vos sabés, porque tuviste hambre alguna vez, debe ser más o menos algo así similar a esto que yo siento. Pero la experiencia es intransferible. Entonces, en ese sentido, no es reducible al lenguaje. Creo que ahí estamos de acuerdo.
Y me pareció bellísimo y fantástico que hayas traído a colación el jardín del Edén, porque era lo que estaba pensando, de la idea del jardín del Edén siendo el destierro del Edén y el comer la manzana. Primero, el jardín del Edén siendo la configuración equilibrada, perfecta, entre el orden y el caos, entre la cultura y la naturaleza. Porque un jardín tiene vallas, entonces tenés la cultura expresada en la limitación de qué es el jardín y qué no. Pero al mismo tiempo el jardín es la mejor expresión de la naturaleza dentro de la cultura. Una cultura limitada, no una cultura en la cual una naturaleza limitada, no una naturaleza en la cual estás en una jungla porque ahí estás paranoico y no podés disfrutar de nada. Entonces, ese balance perfecto. Después, el por qué pasa la caída, algunos dicen porque no sabían cuidar el jardín, por la desobediencia de Dios, de no comer del fruto del bien y el mal. Al mismo tiempo, la idea es que me llaman de Buenos Aires, me están spameando. Disculpa. Eh, Al mismo tiempo, por lo que sea, se come el fruto del bien y el mal. Y en ese sentido creo que es el momento en el cual, en la historia, lo que está tratando de explicar es la idea de que el hombre tiene una conciencia superior a los animales y se da cuenta de que es consciente. Fíjate que lo primero que hacen después de comer el fruto de el bien y el mal, se dan cuenta de que están desnudos. Tuvieron miedo y se dieron cuenta que están desnudos. Y al toque hacen ropa. Entonces ahí te das cuenta de, empiezan a tener una noción del peligro que sienten y de que están en peligro y de que van a morir. Y si sabes eso, si sabes que podés morir y que te daña y que vos podés hacer daño, ahí empezás a tener las implicancias de qué está bien y qué está mal. Pero se nos destierra del jardín, en un sentido, dejamos de vivir en perfecto unísono con Dios, como lo hacen los animales. Los animales no tienen crisis existenciales, ya saben qué tienen que hacer. Nosotros no, nosotros tenemos que descubrirlo y tratar de configurarlo, pero estamos prendidos de una manera súper extraña. Creo que hay algo bellísimo ahí y algo extremadamente útil. Y entiendo el punto de por ahí antes no necesitábamos hablar, pero dada la condición en la cual estamos, creo que es mejor hablar que no. Amo las palabras, ese es el punto que te quería tirar. Pero ese es el punto en el que creo que estamos de acuerdo y quiero ver si te entendí. De que la experiencia no puede ser últimamente reducible a palabras y el gozo, esta idea del gozo, es intransferible. Si vos sentís esa conexión o esa paz interna y esa unidad con la divinidad, sería hermoso poder transferirla y decir, che, monstruo, tenés que hacer esto, esto y esto, aprieta cuadrado, círculo cuadrado y listo, ya estás iluminado. Pero no la podemos transferir, simplemente la podemos encontrar nosotros y hay cosas que, viste, se van construyendo sobre otras en la sociedad, como, no sé, tenés el tele, se hace un tele mejor, tenés una bicicleta, se hace una moto. Pero hay cosas que se siguen teniendo que redescubrir y es esto, por ejemplo, esta idea de tenemos que revivificar este entendimiento de la realidad para no caer en la base, que la base es yo quiero esto, vos querés otra cosa, nos matemos a ver quién se lo queda. Sí. ¿Me entendés? Entonces es muy fácil caer en la violencia, gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, es que podemos tener esta paz social. Pero no es algo que se va agotando y se va revivificando todo el tiempo. Es eterno, en el sentido de que se mueren las personas que estaban iluminadas y necesitamos otros nuevos iluminados, porque si no nos matamos entre nosotros. Te fui por muchos lados, hermano. No, Pero no, preguntarte eso, si estás de acuerdo con esta idea en la cual, si es lo que vos dijiste, creo que estamos de acuerdo, de que la experiencia consciente de un individuo no puede ser transferible a otro ser humano a través de un pendrive, por ejemplo, simplemente, o a través de palabras. Simplemente tenés que vivirlo y no se te puede explicar qué es Dios, incluso no te podría entrar en la cabeza la infinidad. Entonces, como que nunca vamos a terminar de entender a Dios. También está esta idea de Éxodo, de que Moisés ve la espalda de Dios, como que le cubre los ojos y ve la espalda de Dios, porque no podríamos ver la infinidad, tal cual. es que además tampoco hay que intentar, digamos, ver a Dios completamente para fracasar, porque yo ya quiero ver el árbol este completo y no le puedo ver todo, sus raíces, su espalda del otro lado del árbol, verlo desde arriba. Eh, yo siento que este destierro, digamos, de este jardín, digamos, es lo que, vuelvo a vincular con mi libro, le debe resultar humillante. Porque no es el problema, según yo, según el relato, que usted haya comido la manzana, no es el problema ese, sino todos los dualismos que vos dijiste después que nacen. Porque el árbol no tiene la culpa de ser árbol y de ofrecer esa manzana. Tiene culpa del que la recoge y hace una división, y hace ese dualismo. Y el taoísmo, digamos, es lo que dice, que cuando nazca una cosa fea, van a ser una bella, una lejana, una cercana, algo pequeño, algo inmenso. Y esas divisiones, digamos, que dualistas, solo se pueden producir a través del lenguaje,
hacen que usted no vea a Dios. Déjame preguntarte. Creo que el lenguaje es una. No sé si se producen por el lenguaje, creo que se expresan a través del lenguaje, eso sin dudas, pero se producen para simplificar el mundo. Esto de que esta silla termina acá y empieza otra cosa. Cuando lo ves microscópicamente, es muy difícil ver que nunca en realidad tocamos algo. Nunca tocamos algo. Sí, O se nos percepción, desprenden. digamos. Por eso, es una percepción de que mi mano termina donde termina. O de que vos sos algo distinto a mí. Es una percepción. Entonces, creo que tiene una utilidad como el ego. Lo estoy pensando en este sentido. Preguntarte esto. ¿Pensás que el dualismo tiene una utilidad al igual que el ego para navegar este tipo de realidad? Sin embargo, no es la realidad final, no es la base de la realidad, no es Dios el dualismo, sino que hay algo más, hay un nivel de abstracción superior, o depende, o más profundo o más arriba, según como quieras ver. ¿Cómo lo ves? La trascendencia del dualismo, digamos, sería esa experiencia. Pero el dualismo es algo, como te decía, los patrones egoístas, es algo que no podés desheredar. Todos tus dualismos, digamos. Nosotros vamos a ver el mundo siempre de arriba y abajo porque estamos parados, digamos. Eh, todas las ideas que van a surgir no tienen, digamos, un sentido, digamos, inmanente, digamos. Así que vos digas, realmente estoy hablando de ello. Es según tus condiciones. Y estas condiciones, digamos, es como lo que a mí me... Perdón que tengo una idea ahí que la estoy formando. En la... En esta humillación, digamos, por ver que caemos tan fácilmente, digamos, en las ilusiones y nos dejamos guiar así, que sea nuestro timón libremente, Buda, digamos, pudo renunciar e irse. Quizá a Jesús le tocó recorrer todo un desierto y le tocó eso, digamos. Pero ahora no existe el exilio libre. Yo no puedo agarrar y empezar a caminar porque va a haber una valla de una propiedad privada que me va a decir, no, por acá no podés pasar. Entonces, nosotros no nos damos cuenta que jamás vamos a entender la percepción armoniosa de estar en esa casa de Dios ilimitadamente, con una libertad divina. Ahora estamos, gracias a que Marx se dio cuenta de que existe un proletario y un burgués, estamos en esa dialéctica donde un burgués con una herencia, digamos, decide drenar cuerpos que no tienen condiciones de vida, pero harían todo por conseguirlas, entonces se prostituyen por el dinero y seguimos en esa dialéctica. Pero ese proletario y ese burgués jamás se pueden ir de la ciudad y ver un entorno natural. Entonces jamás despertaría, según yo, por eso repito, Buda en esta sociedad, porque para percibir, digamos, a Dios tenés que encontrarte con ese jardín intacto. Visto en algún momento ese paisaje, que vos veas ese paisaje y entiendas al instante a Dios. No que estés buscando paisaje tras paisaje, paisaje tras paisaje, a ver si lo encontrás ahí o no lo encontrás ahí. Porque en cada paisaje que nosotros encontramos y frecuentamos, está artificializado ya. Está sobrehumanizado, digamos. Todo se trata de nosotros. Es todo tan, como dice Nietzsche, todo tan demasiado humano que da asco, digamos, que ya a mí, en mi caso, me hace ver al mono como un ser más inteligente, como un ser, digamos, que jamás necesitó de un sometimiento de cuerpos. Jamás necesitó pagarle a otro mono para que le consiga sus bananas, o le fue a conseguir las bananas a otro mono para que el otro le dé algo valioso, digamos. Jamás entró en esa dialéctica. Y, y yo siento que esa percepción, la del mono, ya sea gorila, orangután, chimpancé, un mono araña, lo que sea, su estado de conciencia es este que nosotros queremos alcanzar y no podemos, con la psilocibina, con la meditación, porque nosotros ahora, eso también que te quería decir, nos dimos cuenta ahora con la ciencia y la medicina que soportamos el ayuno y ahora todos hacen ayuno intermitente. Soportamos el frío y ahora todos hacen Wim Hof o crioterapia. Soportamos el estrés físico y ahora todos se pueden entrenar, digamos. Pero en realidad todas esas habilidades están pensadas para que vos te puedas manejar en ese jardín, en ese bosque natural, digamos. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como no existe ese bosque natural, usted lo finge en su casa. Y dice, no, voy a hacer ayuno intermitente por 28 horas, qué sé yo. Pero lo está fingiendo. Es un mecanismo del cuerpo que está hecho con un propósito. Que vos entres en esa, digamos,
metástasis empieces no, metástasis no, estoy diciendo cualquiera. Que vos entres en esa autofagia, perdón. Sí. No me salí. Metástasis al revés, todo cáncer. Eh, entonces va a fingir su hambre, va a fingir su frío, va a fingir su estrés, digamos, muscular, porque no está en el entorno natural. Hermano, me parece un buen punto ese, de que el mono está más en paz con su realidad que nosotros con la nuestra. En ese sentido, te doy la derecha. Ahora te debo decir, mi ego me hizo quedarme acá hablando con vos, pero te debo decir, quiero prestarte 100% de mi atención y mi vejiga me lo está impidiendo. Así que si me pedas 2 toques, hacemos el cambio de batería, voy al baño rapidísimo ¿Ahí y en seguimos. Estocolmo? No, acá al frente, en Entrejo, el sponsor oficial de Mejor Ahora que te veo. Muchas gracias, Entrejo, por darme plata y mantenerme con vida. Así que en esa, hermano. Hacemos el cambio de batería y seguimos. Dale, hermano. Bien, hermano, estamos de vuelta más rápido que de pronto. Soy un ser humano nuevo. Eh, bien, hablamos un poquito sobre cómo retomar y nos dimos cuenta que nos quedamos allá en el principio con esta idea del Tarzan Movement y con trepar árboles. Así que me interesa que hagamos énfasis en eso y retomar y hacer zoom de vuelta. Me dijiste que puede ser algo útil en términos ecológicos, de ver a los árboles como algo, ¿qué dirías? Algo bueno, algo útil, algo entretenido para tratar de conservarlos. Contame bien de dónde sale y de qué va esta idea del movimiento Tarzán y de esta práctica de trepar árboles. Bueno, no sé si lo dije al principio de Víctor y Leo Urban, que son, digamos, los creadores del movimiento, que se dedicaron a observar los patrones motrices, digamos, de los monos, porque descubrieron que en tanto habitar en esos contextos donde solo hay árboles, digamos, ellos se movían con una facilidad, digamos, con una experiencia que era innegable comparada con la nuestra, porque nosotros nos acercamos al árbol y como nosotros decidimos meternos al agua, salir a correr y abandonar el árbol, pero antes sí estábamos aprovechando sus frutos, digamos, decidimos por nuestros deseos egoístas perseguir la carne, perseguir los peces, perseguir todo lo demás, en vez de conformarse con el simple fruto y las hojas, deseamos más por esa insatisfacción del ego, digamos, y perdimos esos patrones. Pero esos patrones motrices, digamos, tienen una inteligencia mental que cuando uno los practica se siente natural. No es lo mismo que ir y hacer curl de bíceps, digamos, que vos a tu mente se lo tenés como que empujar al movimiento, sino que quizás vos sin nada en tu cabeza, sin muchas teorías, te acerques al árbol y lo consigas trepar un poco, consigas entender cómo aplicar esas fuerzas. Y ellos, en el Tarzan Movement, van, digamos, como elaborando distintas reglas, técnicas, para que cuando vos te subas al árbol no falles. Por ejemplo, la mayoría de los monos usa un principio que es el de 4 apoyos. Yo si tengo 4 extremidades, tengo las 4 extremidades pegadas al árbol. Y después muevo una y me quedan 3 de apoyo. Así se va moviendo por la selva, digamos. Después está otro principio que también usa cuando uno camina, que es el principio cruzado, digamos, que con el pie izquierdo y la mano derecha hago el envión y así. Los monos también gatean así cruzado y cuando trepan también cruzado. Con un pie, si yo me aprovecho del árbol con mi pie derecho, tengo que buscar el punto más alto con mi mano izquierda, para después subir mi pie derecho y buscar el punto más alto con mi mano derecha, digo. No sé si se entendió. Sí, sí. Esas reglas, digamos, para los monos son sin pensar, digamos. Nosotros tenemos que encontrar la postura, según también nuestros hábitos, digamos, modernos, hemos perdido la elasticidad. Y vos ves que un orangután jamás ha hecho yoga, pero se abre en un split perfecto cuando quiere llegar de una rama a otra, digamos. Y no, él no se pone ahí a calentar, se pone ahí a hacer algo previo para poder hacer eso. Es así su rango de movimiento natural. Entonces, cuando vos retomas los rangos de movimiento naturales, que así como funcionan las extremidades cruzadas, también para quedarse en el árbol, yo tengo que tirarlo hacia mí y empujarlo con la pierna, digamos. Entonces son dos fuerzas que se anulan y yo me quedo ahí pegado en el tronco, digamos. Esas fuerzas naturales, digamos, nosotros no las vivimos en el día a día. Vos no experimentás esa fuerza. Pero cuando lo haces, digamos, uno puede como fingir, digo yo, digamos,
porque es una disciplina, digamos, no es que es algo que necesitemos practicar el Tarzan Movement, es una decisión propia, pero podemos fingir que estamos en esa armonía ancestral con el árbol y nos manejamos por él, digamos, libremente. Y la libertad que uno siente cuando ya sabe las técnicas, ya sabe todo para trepar árboles, vos ves cualquier árbol y decís, bueno, este lo trepo así, 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 y sé que puedo. Ese también, ese también. Y se te van desbloqueando, digamos, juegos, que es como lo que yo lo veo, digamos. Un árbol es un juguete, digamos, vivo para mí, que me va a proponer un acertijo motriz que yo lo tengo que resolver para llegar a la copa. Entonces, la propuesta ecológica, digamos, de este movimiento es que como tiene un nuevo valor el árbol, ya no se va a cambiar por el otro valor que es si estuviese muerto para hacer madera, para hacer hojas, para hacer leña. No, ahora tiene un valor excelso en comparación con todas esas utilidades y te da a vos una diversión, una saciedad y también una tranquilidad zen, digamos, que es por eso que hablamos tanto del zen, que es la que yo creo que encuentra el mono cuando se encuentra en los árboles, se hace un nido, se queda quieto ahí. Él está tranquilo, digamos, conoce la paz. Pero si usted no sabe lo que es subir, hacer esa fuerza para después disfrutar la vista de la copa, digamos, no hay ningún agradecimiento. Como vos decías antes de la memoria, que puede ser rencor o agradecimiento. Pero no hiciste nada para divertirte con tu cuerpo. Hiciste tus obligaciones modernas. Fuiste a tal horario, de tal vestido, a tal lugar, tal hora. Pero digamos, jamás te divertiste con el cuerpo. Jamás hiciste algo que no tuviese un sentido. El mono no se mueve por el bosque con un sentido. Solo se mueve. Es su hábitat y quiere tal fruto, quiere tal hoja, quiere tal hormiguero, quiere tal cosa. Quiere volver a estar donde está la orangutana e intentar, ¿viste? Eh, Tiene otras ambiciones por las que se mueve por el bosque. En cambio, el humano que decidió moverse de otra manera a través del bosque. Decidió facilitárselo tanto que dijo, como los árboles a mí me generan un esfuerzo físico indeseable, los voy a anular, voy a talarlos, yo ya no voy a gozar de la abundancia de un árbol que un limonero, digamos, por muchos años te puede dar, anda a saber cuántas toneladas de limones, a comparación de un cerdo criado con pastura, ¿viste? Y que, digamos, después yo lo mato para mí mismo nada más. No es que tiene un sentido libre el cerdo, sino que lo crío para matarlo nomás. Pero ¿por qué tiene que hacer eso? Porque anuló todas las fuentes nutricionales que eran los frutales que había. Que a usted le molestó solo por estética. Por una cuestión práctica, estética, egoísta, digamos, alteró ese jardín y ahora está sufriendo las consecuencias. Sufre, digamos, con los hábitos de su cuerpo, que le duele el cuello, la espalda, que los pies, que los codos. Eso es porque no hace lo que tiene que hacer. No engendra esos patrones. Están olvidados. Y entonces, si están olvidados, el gen, epigenéticamente, digamos, ¿qué puede interpretar de vos? Que sos un ser que está desolado en un lugar que no puede aprovecharse, entonces se pone triste. Por eso nace la depresión, porque no estás en tu rol, en tu hábitat, en tu contexto para el que fuiste pensado. Porque, o sea, el hecho de que tengamos todos los monos pulgares y podamos manipular así es para que yo pueda agarrar el fruto una vez que yo distinguí entre lo verde y el rojo, entre lo verde y el amarillo, entre lo verde. Está en mi fisionomía, digamos, no lo puedo negar. No puedo negar que yo no tengo las uñas ni los dientes para matar. Solo puedo agarrar un fruto, puedo arrancar hojas. Cualquier animal, si yo lo dejo así al descubierto, sin arma, sin cuchillo, sin nada, no puede matar ni un bicho. El humano no mata nada. Y hoy en día el humano va con un fajo de billete al supermercado y cree que sobrevive, pero en realidad no practicó ninguna habilidad de supervivencia, consiguiendo su alimento, haciendo algún esfuerzo físico. Si hasta fue en auto, cagó la tarjeta y llevó las cosas en el auto, no sabe lo que es agarrar la fruta, trepar con frutas en las manos o, viste, estar peleando con otro depredador, entonces tenés que saltar de un árbol a otro y ese miedo no lo podés dar lugar a, tengo miedo de saltar. Tenés que saltar. Pero nosotros sí nos damos lugar al miedo porque no pasa nada si tenemos miedo. No se va a derrumbar nada si yo estoy en un estado
perpetuo de miedo. Si yo estoy constantemente estresado, voy a seguir sobreviviendo. Si yo estoy súper deprimido, voy a seguir sobreviviendo. Con este esfuerzo, digamos, de lo material. Pero no tiene el apremio psicológico que debería tener. Porque vos deberías hacer la subida del árbol como ejercicio físico, conseguir el fruto que te libere esa dopamina y poder entrar en un estado de relajación por haber conseguido eso por tu cuenta. Esa sensación no la conoce. Porque ahora el frutal, digamos, está en una finca de un burgués que tiene 40.000, digamos, olivos y le vende el aceite, digamos. Yo jamás voy a ver naturalmente un árbol frutal que yo me pueda aprovechar. Tranquilo. Y que nadie me diga nada. O está dentro de una casa, considerado como propiedad privada, digamos, está aislado, está privatizado. Pero, digamos, la intención del árbol jamás fue esa. La intención del árbol es decir, cualquiera que esté alrededor, que tenga, digamos, gusto por mis frutos, gracias por cargar mi semilla, le doy esta energía, digamos, de azúcares, digamos. Y nada más, ese es el trato que hace el árbol. Pero nosotros lo vimos como algo insulso, digamos. Dijimos, no, no es suficiente que el árbol y yo lo tenga que esperar en la primavera que me dé, quiero ya. Quiero las cosas ya, ya, ya y sin la paciencia que tienen los ritmos naturales. Porque hay que sentarse a esperar que un árbol te dé los frutos, digamos. Y el mono ya sabe que está el frutal ahí, sabe que tiene que pasar por flor, tiene que pasar, digamos, por todo el proceso de fructificación, sabe cuándo está madura. Esa sabiduría, digamos, es, digamos, invaluable porque nadie se lo enseñó. Más que de padre a hijo, de madre a hijo, digamos. No es un saber que es privilegiado, como puede ser en la escuela, que un chico va o no a la escuela y sabe tales y tales cosas. Digamos, el mono apenas es pequeño ya puede agarrarse de las ramas. Y nosotros también tenemos el reflejo prensil de agarrar y vos ves que los cuelgan y tienen manos de acero los tipos. Entonces, imagínese a través de esta disciplina qué cosas podría llegar a hacer si hubiese nacido en el bosque, si hubiese mamado esas habilidades motrices desde el principio y qué libertad tendrías en el bosque. Ahora, no las tiene, fíjese en su primer acercamiento al árbol, cómo se encuentra usted con sus habilidades, porque el árbol lo va a revelar a uno mismo nada más. Yo tengo la ambición de treparlo, pero yo voy a ser el que va a tener que contraer mis fibras musculares para conseguirlo. Y eso me va a revelar el árbol. Es una revelación que es para mí. Yo al árbol lo veo y lo veo, digamos, como veo lo material. O sea, yo cada detalle del árbol lo puedo observar y puedo meter ahí mi dedo, puedo meter ahí mi pata, digamos, y aprovecharme de eso. Pero ese nivel de observación de lo real ya no es necesario. Vos no tenés que observar al detalle un árbol para poder aprovecharte de él. Y los monos, digamos que por ejemplo existe el gibón, no sé si sabes cuál es, tienen brazos largos así, son todos negros o todos medio marroncito, rubio. Y, digamos, ellos pueden hacer como el hombre araña, que de una rama se columpian, digamos, están en el aire y después agarran la otra rama y así, todo por el aire, digamos. Y esa observación es tan rápida, digamos, es tan rápido como el mono sabe cómo va a funcionar la física para aprovecharse, cómo sus tendones van a llegar a los límites y va a poder girar para el lado que quiere. Esa sabiduría corporal es la que el humano hoy en día reemplaza con la mental. Dice, yo sé cosas mentalmente, que es lo que nos da mucha vanidad, que es todo este tributo al lenguaje, a la ciencia, a las religiones, a las formas de explicar el mundo, a la filosofía. Es todo mental, eso no tiene cabida en el mundo real. Todo lo que está pasando en nuestras mentes se va a olvidar. Todo lo que lleguemos a desarrollar no va a servir. Lo único que nos queda es esta experiencia propia que, digamos, puede ser o no natural. Puede ser 100% artificial, puede ser 70% artificial y le metes un poco de naturaleza. Puedes irte al extremo e intentarlo 100% natural y fracasar porque no lo vas a encontrar. Y es la búsqueda. Es la búsqueda de tus árboles, los árboles que a vos te gusten, los árboles que a vos te parezcan más fáciles, más divertidos. Y encontrarse en el árbol, en silencio, sin pensar, olvidando todo lo que uno heredó
porque hay una herencia que no la podés erradicar, que es estabilidad para trepar los árboles. No podés sacártela de tu cuerpo, porque vos nacés con estas manos, estos pies. Entonces, digamos, es renunciar a esa vanidad porque no la voy a alcanzar nunca, digamos. Nunca voy a alcanzar ser el espécimen más especial del planeta, jamás. Solo voy a poder disfrutar o no de mi cuerpo, llevándolo al límite de las capacidades que yo sé que existen o no. Yo puedo decidir estar sentado todo el día, lo puedo decidir. Y puedo decidir todos los días treparme a un árbol. Y ahí yo creo que cambiando ese valor del árbol vivo por el muerto, es que, digamos, el humano en alguna conversación familiar que le copa este movimiento, va a tener en su patio un árbol y va a decir, che, yo sé que lo quieren cortar porque le molesta los frutos, que se pudren en el piso, que las hojas, que la tienen que barrer. Le genera un montón de bardo el árbol a esa familia. Pero que uno salga y diga, no, no lo cortes porque yo me trepo a él, yo lo uso. No es que lo quiero porque es bonito, lo uso. Le doy utilidad. Porque si el árbol está ahí para que usted lo vea bonito con sus flores, no es suficiente. Tenés que usarlo al árbol para que cargue ese, ese poder de ser, digamos, no me sale decir que no se puede reemplazar, digamos, como irreemplazable. O sea, ese árbol, al igual que todos los árboles, interpretó el contexto, el viento, el sol, todo lo que había alrededor y se formó de una estructura. Esa estructura jamás se volvería a dar si yo ese mismo árbol de esa misma especie en el mismo tiempo lo sembré 2 metros más allá. Es otro árbol, porque acá, ¿viste? Decide hacer cosas diferentes, los mismos árboles de las mismas especies. Entonces, mientras más árboles trepes, porque todos son diferentes, al igual que vos, que hablas con personas diferentes, que no es lo mismo que hablar siempre con las mismas, vas a obtener una flexibilidad, digamos, mental en el caso del lenguaje y física en el caso de trepar, digamos, que esa flexibilidad corporal es para mí el éxtasis, digamos, es para mí. Y por eso yo practico esta disciplina y creo que debería de divulgarse, porque sin duda el que se trepe al árbol va a encontrar una sensación placentera. Yo no lo dudo, porque al principio va a sentir miedo, pero no puede subir el mono que tiene miedo a caerse. No existe eso en la vida. Entonces tenés que vencer ese miedo para poder subir ese árbol y una vez que venzas ese miedo vas a encontrar la satisfacción. Y para mí es eso, que vos te esté dando en tu camino microdosis de logros que pudiste conseguir. No logros así inalcanzables como los modernos que tengo que comprar una casa, tengo que comprar un auto, tengo que comprar tal cosa. Esos logros son inalcanzables, a mí me llevan años ahorrar para un auto. En cambio, un árbol lo puedo trepar hoy, ahora, lo decido ya. Tipo, eso es lo que no tenemos nosotros. Una fuente de satisfacción instantánea que sea natural, que esté ahí al alcance de la mano y que si usted se quiere exiliar a esa jungla, a ese bosque, exista y haya seres que lo protejan. Porque si a mí me interesa trepar árboles y a él, y a él, y a él, y a él, cuando empiecen una deforestación vamos a hacer más en contra, digamos. Ahora me parece zarpado. Tanto la utilidad que le estás dando como un camino a través del cual poder ser más ecológico o darle más valor a la ecología. Y al mismo tiempo me pregunto, y ahí te lo voy a preguntar cuando terminemos, sobre si no sé qué tanto te sientas cómodo con venderlo o no, hacer clases de esto o no, pero me parece que es una actividad zarpada y creo que habría un mercado para las personas. Creo que habría gente que realmente le interesaría y le gustaría probar una clase de Tarzan Movement. No, pero existe encima. Existe porque estos dos próceres, digamos, que crearon el movimiento, se dedican a darle el instructivo suficiente para que te vuelvas un coach. Ellos le dicen coach. Ahí va. Porque es como que vos no tenés que venir a entrenar conmigo, sino que cuando yo te vea a vos trepar, te voy a corregir, te voy a coachear sobre las cosas que haces mal y después vos te largas solo. Entonces, en el caso de que se pueda hacer así de clases y poder divulgarlo, usted tendría que venir una vez. Porque no es que yo le tengo que enseñar cosas
una clase tras otra clase tras otra clase, porque es algo ya innato. Yo solo te lo tengo que corregir un poquitito y ya está. Pero existe, hay gente en Europa que paga sus euros y alguien te enseña y se juntan todos en un bosque y aprenden a trepar. Y suben todos al mismo tiempo al árbol y viven ahí la experiencia y bueno, tiene que llegar acá para mí. Por eso me senté acá. Sos vos, hermano, ¿qué estamos hablando? Sos vos. Sos la única persona que conozco que trepa árboles. O sea, sos vos el que va a empezar esta academia de trepado de árboles. Hermano, ha sido fascinante. Hemos llegado al límite de nuestras capacidades, al menos de mis capacidades cognitivas. Te quiero preguntar, antes de despedirte y antes de agradecerte por venir, ¿cómo te encuentran y cómo encuentran? Quiero, antes de pasar a esta sección y de dejarte decir dónde te encuentran, agradecerte porque me regalaste tu libro que se llama Humillación y Renuncia y no lo leí todavía claramente porque me lo acabas de dar, pero lo voy a leer y lo voy a mostrar a la cámara para que sepan y te quiero preguntar también dónde lo pueden encontrar, si hay en algún lado. Humillación y Renuncia, ahí está. Pregúntate, hermano, dónde lo consiguen, dónde te encuentran a vos. Bueno, ya te estoy poniendo ahí, te estoy empujando un poquito de más. Ya te hice la pregunta, me tenés que responder. ¿Dónde te encuentran para dar clases, para tomar clases de trepado de árboles? Pero tírame toda la data. ¿Cómo te encuentran a vos? ¿Cómo encuentran el libro? Cualquier cosa que quieras promocionar, este es el momento. Está bien, está bien. Bueno, yo tengo ahí canal de Instagram y de YouTube. El de Instagram es monito-cordobés y el de YouTube es monito cordobés, así nomás. Ahí subo los videos, generalmente con GoPro, o si no así grabando como a mi tercera persona. Y en el link de Instagram, ahí está, digamos, la editorial que aceptó hacer mi libro, que es de Buenos Aires, que se llama Tercero en Discordia. Se puede entrar a través de Instagram, pero se puede comprar ebook o encargarlo. Y si no, me pueden consultar a mí, también yo tengo físicos y puedo vender, digamos, personalmente, digamos. Y si quieren, digamos, hacer clases y aprender, yo vivo en Los Reartes. Solo hay que llegarse hasta Los Reartes y yo, hacía la gorra, con lo que cada uno disponga, yo le digo todo lo que sé. Excelente. Hermano, espero posta de que se vuelva, quizás como te digo, no sé qué tan contento te estés con hacer plata o con hacerlo una industria esto, un nuevo mercado, pero me encantaría que haya una suerte de academia en Los Reartes si fuera tu decisión y tu gusto. Pero saber lo que existe, hermano, ha sido fascinante. Te encuentran entonces Monito Cordobés, Monito-Cordobés en Instagram. Te escriben por ahí por el libro, si quieren tomar clases, si quieren ir a visitarte, si quieren saber más de esto. Todo por ahí. Franco, muchas gracias por tu tiempo, hermano. Muchas gracias por tus palabras y gracias por venir a hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias.